Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, ¿qué postula? Párrafo 12. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Capítulo 3. La percepción inocente. Segundo, los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total.
Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un Hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y, por lo tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con: cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Libro de ejercicios. 3. ¿Qué es el mundo?
El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer, junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios, y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total, y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 246. Amar a mi Padre es amar a su Hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi Padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es, o que mi mente puede concebir todo el amor que Él me profesa y el que yo le profeso a Él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío, y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén. Del Manual para el Maestro, pregunta 4.
¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 3. Tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema del pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo espera aprender. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente, si bien el objetivo final es siempre el mismo: hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien Él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo, o que todo el mundo lo pueda encontrar a Él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos, el encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor por casualidad. El niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente. Dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizá los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él, y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible incluso, en el nivel de encuentro más fortuito, que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado. Es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto del tiempo. La ilusión de uno permite la ilusión de otro. Con el tiempo, el Maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión. Y luego, a medida que la enseña, aprende más y más acerca de esa nueva orientación. Hemos hablado ya de la ilusión del tiempo, pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto. Quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza-aprendizaje es parte del plan de Dios para la expiación, y su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad. La salvación está siempre lista y siempre presente.
Los maestros de Dios operan en diferentes niveles, pero el resultado es siempre el mismo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje es máxima en el sentido de que cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. En ese sentido, y solo en ese sentido, podemos hablar de niveles de enseñanza. Si usamos esta definición de niveles de enseñanza, el segundo nivel es una relación más prolongada en la que, por algún tiempo, dos personas se embarcan en una situación de enseñanza-aprendizaje bastante intensa y luego parecen separarse. Al igual que en el primer nivel, estos encuentros no son por casualidad, ni lo que aparenta ser al final de la relación es realmente un final. Una vez más, cada uno de ellos aprendió lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos. Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse, pues el destino de toda relación es hacerse santa. Dios no se equivoca con respecto a su Hijo. El tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que una vez formadas son de por vida. En estas situaciones de enseñanza-aprendizaje se le provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general, no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. Esto no significa que necesariamente se den cuenta de ello. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones no se dan cuenta. Puede que incluso haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo, o tal vez de por vida, mas si así lo deciden, tienen ante sí la lección perfecta y pueden aprenderla. Y si deciden aprenderla, se convierten en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar. Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. Clarificación de términos. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error,
ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. La práctica de la psicoterapia. Segundo, ¿es la psicoterapia una profesión? Estrictamente hablando, la respuesta es no. ¿Cómo podría considerarse exclusiva una profesión que todo el mundo desempeña? ¿Qué límites podría imponerse a una interacción en la que cada quien es a la vez paciente y terapeuta en toda relación en la que forma parte? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, se puede decir que hay algunas personas que se dedican fundamentalmente a alguna u otra forma de curación como su tarea principal. Y es a ellos a los que un gran número de personas acude en busca de ayuda. Esa es, en efecto, la práctica de la terapia. Ellos son, por consiguiente, los ayudantes oficiales. Están dedicados a satisfacer ciertas clases de necesidad en sus actividades profesionales, aunque pueden ser maestros mucho más capaces fuera de ellas. Ellos no necesitan, evidentemente, pautas específicas, pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones de los principios generales que rigen la curación. En primer lugar, el terapeuta profesional se encuentra en una disposición idónea para demostrar que no hay grados de dificultad en la curación. No obstante, para poder hacer esto, necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. De hecho, probablemente le enseñó cómo imposibilitarla. La mayoría de las enseñanzas del mundo siguen un programa de estudio en cómo juzgar con miras a hacer del terapeuta un juez. Más aún de esto se puede valer el Espíritu Santo y a la menor invitación lo hará. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal, pero algo le sucedió. No importa cuán leve pudo haber sido, ni cuán equivocada la dirección que pudo haber elegido cuando decidió ser un sanador. Ese algo es suficiente. Tarde o temprano, ese algo despuntará y crecerá.
Un paciente tocará su corazón y el terapeuta silenciosamente le pedirá ayuda. Ha encontrado un terapeuta para sí mismo. Le ha pedido al Espíritu Santo que entre en la relación y la sane. Ha aceptado la expiación para sí mismo. Se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto, y así fue. Y como sus creaciones no cambian y son eternas, así es ahora. Sin embargo, es imposible que exista un terapeuta perfecto o un perfecto paciente. Ambos han tenido que negar su perfección, pues la misma necesidad que uno tiene por el otro implica un sentimiento de carencia. Una relación de uno a uno no es la relación una. Sin embargo, es el medio de retorno, el camino que Dios eligió para el regreso de su Hijo. En ese extraño sueño debe adentrarse una extraña corrección, pues solo eso es la llamada a despertar. ¿Y qué otra cosa, si no, debe ser la terapia? Despierta y regocíjate, pues todos tus pecados te han sido perdonados. Este es el único mensaje que dos personas deberían darse la una a la otra. Algo bueno debe resultar de todo encuentro entre paciente y terapeuta, y ese algo bueno se salvaguarda para los dos hasta el día en que ambos puedan reconocer que solo eso fue real en su relación. En ese momento, lo bueno se les devuelve, bendecido por el Espíritu Santo, como regalo de parte de su Creador y como muestra de su amor, pues la relación terapéutica debe llegar a ser como la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra, porque no hay nada más. Los terapeutas de este mundo no esperan ese resultado, y muchos de sus pacientes serían incapaces de aceptar su ayuda si ese fuese el caso. No obstante, ningún terapeuta establece realmente el objetivo de las relaciones de las que forma parte. Su comprensión comienza con este reconocimiento y continúa a partir de ahí. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente, es cuando tiene lugar la curación. Algunas relaciones jamás llegan a ese punto, aun cuando tanto paciente como terapeuta pueden cambiar sus sueños en el proceso. Sin embargo, no será el mismo sueño para ambos, y por ende no es el sueño del perdón en el que ambos despertarán algún día. Lo bueno se salvaguarda, de hecho se atesora, pero es poco el tiempo que se ahorra. Los nuevos sueños perderán su atracción temporal y se convertirán en sueños de miedo, que es el contenido de todos los sueños. No obstante, ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir, y ningún terapeuta puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las relaciones de este mundo, y aportarán tanto bien como cada una pueda aceptar y utilizar. De todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque solo entonces se puede entender que no hay grados de dificultad en la curación. Este entendimiento es crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo el que acude a él. Hay algunos en este mundo que casi lo han logrado, pero no han aceptado el regalo del todo para poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos.
Realmente no se les debe llamar terapeutas profesionales. Son los santos de Dios. Son los salvadores del mundo. Su imagen ha de permanecer porque así lo eligieron. Toman el lugar de otras imágenes y su ayuda llega en forma de tiernos sueños. Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están unidas, puede también reconocer que el concepto de grados de dificultad en la curación no tiene sentido. No obstante, mucho antes de que llegue a este entendimiento con el tiempo, puede encaminarse hacia él, y son muchos los instantes santos que pueden ser suyos a lo largo del camino. Una meta marca el final de una jornada, no el comienzo, y a medida que se alcanza cada meta, otra puede vislumbrarse más adelante. La mayoría de los terapeutas profesionales apenas se encuentran al comienzo de la fase inicial de la primera jornada. Incluso aquellos que han comenzado a comprender lo que deben hacer pueden oponerse a dar el primer paso. Sin embargo, todas las leyes de la curación pueden ser suyas en un solo instante. La jornada no es larga excepto en sueños. El terapeuta profesional posee una ventaja que puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo si la usa adecuadamente. Ha elegido una senda en la que existe una gran tentación a hacer un mal uso de su papel. Si escapa a la tentación de asumir una función que no le ha sido dada, podrá superar muchos obstáculos a la paz con bastante rapidez. Para entender que no hay grado de dificultad en la curación, tiene que reconocer también su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto. O bien son lo mismo, o bien no lo son. Los intentos de los terapeutas de transigir con respecto a esto son extraños en verdad. Algunos utilizan la relación únicamente con el fin de coleccionar cuerpos para que les rindan culto en sus santuarios y ven esto como una curación. Muchos pacientes también consideran este extraño procedimiento como la salvación. Aún así, en cada encuentro hay uno que dice: hermano mío, elige de nuevo. No olvides que cualquier forma de especialismo debe ser defendida y lo será. El terapeuta que camina sin defensas dispone de la fortaleza de Dios, pero el terapeuta que anda a la defensiva ha perdido de vista la fuente de su salvación. Él ni ve ni oye. ¿Cómo puede entonces enseñar? Puede hacerlo porque la voluntad de Dios es que Él ocupe su puesto en el plan para la salvación, porque es la voluntad de Dios que ayude a su paciente a unirse a Él allí, y porque su incapacidad para ver y oír no limita al Espíritu Santo en modo alguno, excepto en el tiempo, pues en el tiempo puede haber un gran intervalo entre el ofrecimiento y la aceptación de la curación. Este es el velo que cubre la faz de Cristo, pero no puede ser sino una ilusión, porque el tiempo no existe y la voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es. El canto de la oración. Tercero, la separación en contraposición a la unión. La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues no elimina la maldición del pecado que yace sobre él. Por consiguiente, todavía engaña. No es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él,
pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee que no ha sido otorgado a ambos por igual. En esto se muestra la separación y con eso se pierde el significado de la verdadera curación y surgen ídolos para opacar la unidad que es el Hijo de Dios. Curar para separar puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Esas formas pueden sanar el cuerpo y, de hecho, generalmente se limitan a eso. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizás más talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque en sueños la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio, quien, mediante sus artificios y conocimientos, lo consiga. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación, tal como el mundo la concibe. Y a este alguien más sabio, el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad, para encontrar en él remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder de una desigualdad asumida, que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. ¿Existe entonces un papel que uno pueda jugar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia, la respuesta tiene que ser no, pero desde la humildad, ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda, pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno, excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues de otra manera nunca podría curarse verdaderamente. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto totalmente como es, y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad y la separación deben curarse por el amor y la unión. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará porque la causa de su enfermedad ha desaparecido y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha entrado allí
donde antes había ídolos, y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.